Vamos a empezar a resolver el primer ejercicio del trabajo práctico número 3, que es el que más me pidieron de rever. Así que, por lo tanto, a pedido del público, vamos con el enunciado. Un cuerpo cuya masa es de 100 kilogramos recibe la acción de una fuerza R. Acá estamos viendo en el esquema que la fuerza R está en un ángulo, que acá no lo puse, pero ya lo pongo, lo resuelvo, que es de 30 grados, ¿sí? Este es el ángulo y esta es mi fuerza R. R por resultante, ¿sí? Ahora bien, dice, recibe la acción de esta fuerza de tal manera que partiendo del reposo, en 5 minutos desarrolla una velocidad de 35 kilómetros por hora. Dice, si el coeficiente de rozamiento es 0,12, responder. Y ahí da varios incisos. El primero es, pide efectuar el diagrama de cuerpo libre, después cuál es la aceleración del móvil, graficar la velocidad en función del tiempo, después calcular el valor de la fuerza R en Newton y el valor de la fuerza de rozamiento, obviamente también en Newton. O sea, lo primero que vamos a hacer es empezar a ver cuáles son los datos que tenemos para calcular todo esto que nos pide calcular y esos datos que no, si pueden ver acá, 5 minutos, 35 kilómetros por hora, que no están en sistema internacional, pasarlos a sistema internacional. Entonces vamos a hacer rápidamente, acá en un costadito, los cálculos auxiliares pertinentes. Entonces, por un lado me da, una velocidad inicial, una velocidad sub cero, que es igual a 0, ¿sí? Porque dice parte del reposo. Entonces, 0 metros sobre segundo. Ustedes tengan a mano siempre el enunciado con los esquemitas. Y tengo una velocidad final, y esa velocidad final me dice acá que es de 35 kilómetros sobre hora. Ahora, estos kilómetros sobre hora los tendríamos que pasar a metros sobre segundo. Vamos a eso. 35 kilómetros sobre hora a metros sobre segundos, si recuerdan, primero tenemos que armar el factor de conversión, o sea, multiplicarlo por un cociente que surge de una igualdad. Si tenemos kilómetros en el numerador, tenemos que colocarlo en el denominador. Y otro factor de conversión para el tiempo. Si tenemos hora en el denominador, lo tenemos que colocar en el numerador. Todo esto para poder simplificar. Y después nos vamos a poner las unidades en las que queremos que nos quede esta magnitud, metros sobre segundo. Bien. Entonces tenemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y que 1 hora es igual a, ay, qué feo me da ese uno, 3600 segundos, ¿sí? Calculando, sí, 35, simplificamos kilómetro con kilómetro, hora con hora, nos queda 35 por 1000 por 1, 35.000 dividido 3600. Y esto nos da un total de, acá lo voy a poner en otro color, nos da un total de 9,72 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces ya tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y lo que nos quedaría acá pendiente es el tema del tiempo. Dijimos que el tiempo es igual a 5 minutos. Y
Recordemos que un minuto son 60 segundos. Por lo tanto, 5 por 60 tenemos 300 segundos, ¿sí? Entonces ya tenemos todo en unidades del sistema internacional. Tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Ahora, ¿qué podemos calcular con esto? Podemos calcular lo que nos pide, que es la aceleración. Vamos a calcular. Listo. Vamos a calcular la aceleración y vamos a decir que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Entonces tenemos que 9,72 metros sobre segundos. Esto en la velocidad inicial la podríamos obviar directamente, yo la agrego siempre, acuérdense de escribir la unidad, 0 metros sobre segundos, ¿sí? 9,72, perdón, por no, menos, este es un signo menos, 9,72 menos 0 metros sobre segundo es la variación de la velocidad, es decir, la variación es un estado final menos un estado inicial, ¿sí? Dividido 300 segundos, que es el tiempo que me demandó hacer ese cambio, llegar a ese cambio. Y el resultado de la aceleración, a ver si, es de 0,0324 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos uno de los incisos, ¿sí? Que es el inciso B, ¿cuál es la aceleración del móvil? ¿Bien? Perdón, se me fue por un momentito la... Ahora vamos a salir de esto y vamos a ir a mirar el sistema de coordenadas. Entonces tenemos una aceleración que ya la tenemos de 0,0324. Acá arriba yo ya dejé listo un dibujito que es un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas que tengo acá me va a servir para ir viendo qué pasa a nivel vertical y a nivel horizontal con mi modelo, que vendría a ser este de acá abajo, ¿sí? Con esto, ¿sí? Esto que se mueve, ¿sí? Hacia allá, tenemos que se mueve en esta dirección con una aceleración de 0,0324 metros sobre segundos al cuadrado, una vez que se aplicó esta fuerza, que tiene un ángulo de 30 grados, y además me da el dato de que este bloque tiene una masa de 100 kilogramos. Nosotros vimos que por la primera ley de Newton, voy a cambiar color un ratito, ¿qué dice la primera ley de Newton? La primera ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿sí? Y tenemos que la fuerza peso es igual a la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos dos cosas. Por un lado tenemos la aceleración que tiene, o sea, la fuerza que produce el movimiento, ¿sí? La fuerza que tiene como resultado este movimiento con esta aceleración, ¿sí?
Y por otro lado vamos a tener la fuerza peso, que la fuerza peso ya la podemos calcular, ¿sí? Porque ya tenemos todos los datos. Tenemos que la masa es de 100 kilogramos, perdón la letra, ¿sí? Multiplicada por la aceleración de la gravedad, que sabemos que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, 100 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, esto me da un resultado de 980 newton. Recordemos, ¿sí? El newton es kilo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tenemos la fuerza peso newton y también podemos calcular esta fuerza, que ya vamos a ver lo que significa, que es una fuerza de movimiento que tiene, por un lado, la masa, esta masa de 100 kilogramos, multiplicada por esta aceleración, 0,0324 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Que en este caso, esta fuerza, el resultado de esto es 3,24 newton, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, por un lado tenemos 980 newton y después tenemos esta de 324 newton. Tenemos esta fuerza R, que no sabemos cuál es el valor de esta fuerza R, no sabemos el módulo de esta fuerza, pero sí conocemos que tiene un módulo de 30 grados, tiene una componente vertical y una componente horizontal, y que hay un movimiento, hay una fuerza que produce este movimiento con esta aceleración que acabamos de calcular, 0,0324 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora vamos a venir acá a nuestro sistema de coordenadas. Vamos a fijarnos en algunas cuestiones. Vamos a insertar primero el vector que tenemos que, voy a más o menos dibujarlo ahí, nuestra fuerza resultante, que no sabemos cuánto mide, pero la voy a agregar acá. Bueno, quiero hacer que coincida, que parta de justo de el origen de coordenadas. Me está costando por los píxeles. Ahí está, más o menos, más o menos. Bien, voy a ponerle otro color. Esta fuerza resultante, voy a poner este color. Bien, tengo esa fuerza resultante. Después, esta fuerza resultante, yo lo que tengo es una componente sobre el eje X de la fuerza resultante, y tengo, voy a hacer con puntitos, una componente sobre X de esa fuerza resultante. En teoría me tiene que quedar paralelo. Perdón, me está costando manejar un poco, a ver si puedo agrandando un poquito esto. Bueno, ahí está. Ahí está. Un componente en Y
En la Y, en el eje de las Y, es un componente vertical y un componente horizontal sobre las X, ¿sí? Entonces voy a hacer con, voy a ponerlo acá levemente paralelo al componente en Y, en X y otro componente, el de esta fuerza, que sería este de acá. ¿Sí? Esa sería mi F de Y. Obviamente que todos coinciden en el origen de coordenadas. Yo acá, porque me ven ahí con la dificultad de tener que andar dibujando. Ahora, fíjense que tenemos otro vector. Primero voy a nombrar a cada uno. ¿Sí? Voy a ir nombrando para no perdernos. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí?, en nuestro sistema FR, ¿sí?, que es la fuerza resultante. Acá tengo la fuerza en X, que es el componente de esta fuerza en X, y tengo el componente de esta fuerza en Y. Que ahora vamos a ver cómo calculamos cada uno de estos componentes. Nos falta, ¿qué nos falta acá? Nos faltan varias fuerzas. Nos faltan, a ver, elementos. Hay una fuerza que le voy a poner color rosa, rosa de rozamiento, para acá, que es la fuerza de rozamiento, y nos está faltando una fuerza, perdón, me salió el color rosa. Voy a agregar un elemento que va a ser la fuerza, le vamos a llamar a esta fuerza, esto es a nivel esquemático, o sea, cuando hagan el diagrama de cuerpo libre deben hacer coincidir bien, no como yo que lo estoy haciendo desordenadamente acá en este esquema, pero entendiendo acá que la fuerza, esta la voy a poner en color azul, ¿sí? Vamos a tener que la fuerza en vector azul es el peso. Voy a poner que esta fuerza en color verde la de acá lo voy a poner en color verde para que se pueda distinguir del resto de las fuerzas, ¿sí? Bien. Y me estaría faltando una fuerza, que es esta, la voy a poner acá para arriba. Voy a hacer un poquito paralela y también para que se note la diferencia. Bueno, acá tengo representadas todas mis fuerzas. Y ahora vamos a ponerle el nombre a cada una. Acá tengo, acá tengo, ya dijimos, la fuerza R o resultante, el componente en X de esta fuerza R, el componente en Y, que es este vector negro. Este vector azul estaría dada por el peso. El vector rosa es la fuerza de rozamiento y el vector violeta es mi fuerza normal, ¿sí? Bien, sabiendo que
Lo que sucede a nivel vertical, ¿sí? Es decir, la sumatoria de las fuerzas sobre el eje Y, ¿sí? Sea peso, fuerza componente en Y de la fuerza resultante y normal, es igual a 0 newton, y esto es por la condición de equilibrio, ¿sí? No hay movimiento del cuerpo a nivel horizontal. Y tenemos que la sumatoria de la fuerza sobre el eje X, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas en horizontal me produce un movimiento. Me produce un movimiento con esta aceleración de 0,0324 metros sobre segundos al cuadrado. Y que por lo tanto las sumatorias de las fuerzas estas me da en este caso 3,24 newton, ¿sí? La suma algebraica de esta, que así se ven dos fuerzas, o sea, la fuerza rosa, que dijimos que es la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento, y una fuerza que es la fuerza esta de color verde, que es el componente en X. Acá la vemos bien, la componente en X de la fuerza de esta fuerza R, la fuerza resultante, que es la que se suma algebraicamente a la fuerza de rozamiento y me produce esa otra fuerza, que es esta de 3,24 newton. Bien, ahora vamos a venir para este lado y vamos a empezar a hacer otros desgloses, ¿sí? ¿Qué dice acá? Dice efectuar el diagrama de cuerpo libre, ya está. ¿Cuál es la aceleración del móvil? Ya la sacamos, 0,0324 metros sobre segundos al cuadrado. Me pide graficar la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Yo para eso agarré, tengo listo acá GeoGebra, voy a entrar una expresión. Ustedes miren en el apartado de fórmulas cuando les pide la fórmula de posición y cuando les pide cómo arroja la fórmula de la velocidad, o sea, qué es la velocidad en función del tiempo, cómo va variando la velocidad en función del tiempo y cómo va variando la posición en función del tiempo. Nosotros acá partimos de una posición inicial 0, es decir, partimos del origen de coordenadas, o sea que no tenemos que agregar nada a la suma, ¿sí? Vamos a hacer primero la gráfica de la posición. Partimos de una velocidad inicial igual a 0, por lo tanto el segundo término de nuestra ecuación también se hace 0, y lo que tenemos es una aceleración. O sea que para nosotros agregar una expresión que sea f de x, ¿sí? La x va a estar representando el tiempo, en este caso, ¿sí? F de x, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la expresión 1/2, o sea, 0,5 sería 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Si nosotros sacamos directamente un número de cuál es la mitad de la aceleración, directamente lo calculo acá. Nosotros habíamos dicho que la aceleración es de 0,0324. Si yo hago un medio, o sea, 0,5 por 0,0324, yo tengo 0,0162. Voy a la calculadora gráfica y escribo, ¿sí? 0,0162, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar por x al cuadrado. Bien. ¿Sí?
X vendría a ser tiempo porque es f de x, ¿sí? En vez de ser f de t, ¿sí? Es f de x. En el lugar, la x vendría a reemplazar el valor de la t, ¿sí? Y este 0,0162 vendría a ser un medio por la aceleración. Un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Y esta es la gráfica que se me forma, ¿sí? Es una curva. Ahora voy a alejarla todo lo más posible, ¿sí? En realidad no tengan en cuenta, tengan en cuenta solamente el cero. Acá directamente me está tomando también los valores negativos, por eso me hace toda la función cuadrática, pero la gráfica que tendríamos que obtener tiene esta forma. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la ecuación en vez de posición, hacemos de tiempo? Entonces tenemos que cambiar, porque ya no es un medio de la aceleración, sino que es directamente la aceleración, que es 0,0. Nosotros acá dijimos que la aceleración era 0,0324, ¿sí? 0,0. Acá venimos acá, 0,0324 y ya no es x al cuadrado, ¿sí? Sino que es x, ¿sí? Bien. Y acá ya tenemos otra. Vamos a mirar acá cómo nos quedó. Si se fijan, voy a reducirla mucho. Lo que nos quedó es una recta, ¿sí? Ya les digo, ignoren toda la que es la parte de negativos, ¿sí? Porque nosotros partimos, nuestra función arranca acá en el origen de coordenadas, ¿sí? Pero es una recta bastante achatadita. ¿Por qué? Porque la velocidad va variando a una tasa muy bajita, o sea, es una pendiente muy poco pronunciada porque la aceleración tiene un valor bajito. Ahora bien, volvamos acá. Es decir, nos tendría que quedar una cuadrática para la posición, como las que les mostré antes, y una recta para la velocidad en función del tiempo. Y ahí ya tenemos... tengo que... Voy a eliminar esto. Entonces me dice, ya tenemos la gráfica de la velocidad en función del tiempo y de la posición en función del tiempo. Ahora tenemos que calcular el valor de la fuerza resultante. Nosotros sabemos que acá se nos forma sabemos que la distancia que hay, ¿sí? Que entre el componente, digamos, entre este componente vertical y el extremo este del vector, ¿sí? Nos está formando un triángulo rectángulo en donde este cateto se parece a este, digamos. O sea, este es un espejo, este triángulo es un espejo de este otro que está acá arriba. Ahora bien, nosotros para calcular cuál es la longitud de este cateto y de este cateto, nosotros tenemos las funciones trigonométricas. Si volvemos a nuestro dibujo acá, tenemos que este ángulo es de 30 grados, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, vamos a trasladarlo acá. Entonces tengo que este ángulo de acá vale 30 grados, ¿sí? Eso es lo que yo sé. Voy a aumentar bastante, perdón por eso, me está saliendo, bien saliendo propaganda. Bien, tengo 30 grados, tengo este cateto, que vendría a ser el cateto opuesto a los 30 grados, y tengo F, que sería F de I, ¿sí? El componente vertical de la fuerza, y el componente horizontal de la fuerza sería el cateto adyacente, me estaría dando el cateto adyacente. Entonces, sabemos por las funciones trigonométricas, ¿sí? Que el seno de un ángulo es igual
el seno de 30, en este caso acá, de mi ángulo de 30 grados, va a ser igual a el componente en I dividido la fuerza resultante, que es mi hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Y coseno de 30 grados es igual a el componente en X, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es la fuerza resultante. Haciendo un pasaje de términos, voy a tener que el componente en I lo puedo reescribir como seno de mi ángulo de 30 grados por la fuerza resultante, y que el componente en X lo puedo escribir como coseno de 30 grados de la fuerza resultante. ¿Bien? Bien. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? Recordemos varias cosas. Voy a moverme un poquito para este otro lado. Bien. Nosotros habíamos calculado una fuerza hoy más temprano, que habíamos dicho que la fuerza que produce el movimiento, ¿sí? Es igual, me voy a mover para este lado, ¿sí? Que la sumatoria de las fuerzas sobre el eje X acá las tenemos, la sumatoria de las fuerzas sobre el eje de las X iban a ser igual a 3,24 newton. ¿Y qué fuerzas tenemos en el eje X? La fuerza de rozamiento y la fuerza del componente de la fuerza R en X, ¿sí? Vamos a ir a la parte esta de acá directamente. Entonces tengo que 3,24 newton es igual a la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Qué voy a tener acá? Que esta sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la fuerza de rozamiento vamos a intercambiar. Va a ser igual al componente en X de esta fuerza R, ¿sí? Menos, porque vamos a decir que todo lo que va del origen para este lado va a tener signo negativo y todo lo que va del origen para este lado va a tener signo positivo. Todo lo que va del origen para abajo va a tener signo negativo. Acá, y, o sea, negativo para abajo, pero este lado positivo, y lo que va para arriba va a tener signo positivo, ¿sí? Esa es la convención, ¿no? Entonces voy a tener que esta fuerza con signo positivo se le va a oponer la fuerza de rozamiento. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Sabemos que esta normal es igual a
la fuerza del peso, o sea, el módulo de la normal es igual al módulo del peso sumado al componente en Y de la fuerza. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos para armar nuestra ecuación para poder averiguar la fuerza R. ¿Sí? La fuerza R. Tenemos los componentes que los podemos, o sea, podemos expresar los componentes en términos de R y todos los demás datos ya los tenemos. O sea que nos queda una sola incógnita que tenemos que despejar. Entonces, empezamos con que la sumatoria de fuerzas, es decir, 3,24 newton, va a ser igual a la fuerza, el componente en X de la fuerza, que va a ser igual al coseno de 30 grados por la fuerza resultante, la fuerza R, y tenemos que a todo esto le voy a restar las fuerzas de rozamiento. Y las fuerzas de rozamiento, que la vamos a calcular acá, es igual a mu por la normal, que dijimos que era el vector peso más el componente de la fuerza en Y, que la podemos escribir como seno de 30 grados. Ahí no me puedo mover más para aquel lado. Bueno, voy a escribirlo. A ver. Ahí ya no se ve. A ver. Si ahí me sale seno de 30 grados por la fuerza R, o sea, el peso más el seno de 30 grados por la fuerza R y este coeficiente distribuyéndose entre estas dos fuerzas, ¿sí? Eso sería mi fuerza de rozamiento, porque todo esto sería la normal, ¿sí? La suma de estas dos, de los módulos de estas dos fuerzas sería la normal, entonces con otro signo obviamente, o sea, la normal recordemos que va a tener en la misma dirección pero un sentido opuesto, ¿sí? Si el peso va en esta dirección, la normal se va a calcular en esta otra dirección. Bien, entonces tenemos que, mil disculpas, 2 por 3 me pasa, 3,24 newton es igual al coseno de 30 grados por la fuerza de rozamiento. Lo voy a escribir desde este otro lado con más espacio. Más arriba. A ver, acá. Entonces tengo que 3,24 newton va a ser igual, bien, al componente en X de la fuerza, o sea que es la fuerza de R por coseno de 30 grados, o coseno de 30 grados por la fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento no digo, por la FR, por esta R, ¿sí? Esta R, no rozamiento, sino esta fuerza, que es este sería el componente en X, menos acá mu, que dijimos que es 0,12, este coeficiente, el peso, que es 980 newton, dijimos, más el componente en Y de la fuerza, que lo que dijimos que era igual es del seno de 30
por la fuerza R. ¿Sí? Una aclaración para quienes quieran usarlo, ¿sí? Recuerden que el seno de 30 grados es igual a 1/2 y el coseno de 30 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? A ver, era así. Esperen que voy a corroborar. ¿Sí? Coseno, porque ya hasta ahora estoy como medio quemada, entonces tengo que tratar de acordarme de las equivalencias, pero voy a corroborar lo de la equivalencia. Un momentito, ¿eh? Sí, es raíz de 3 sobre 2 el coseno de 30. Ya estoy bien, me estoy acordando bien de las cosas. Raíz de 3 sobre 2. Bien. Ahora, tenemos una sola incógnita, nos queda una sola incógnita, que es la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos 3,24 newton es igual entonces. Vamos a ir resolviendo fuerza R por coseno de 30, que dijimos lo podíamos escribir como raíz de 3 sobre 2 menos 0,12 por 980 me da 117,6 newton. Ya lo tengo esto distribuido. Más 0,12 por 1/2, dijimos en el 30, la FR, la fuerza R. ¿Sí? Y acá directamente lo pasamos en términos de, vamos a sacar, ¿sí? Esto lo borramos, ¿sí? Y más acá nos queda menos, ¿sí? Porque este menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto, acá nos quedaría menos, ¿sí? Ahora, este 117,6 ya lo podemos pasar sumando al otro término. Entonces tengo 3,24 newton más 117,6 newton es igual, y acá podemos hacer, entre estos dos términos, sacar factor común la fuerza R o resultante, ¿sí? Fuerza R es igual a raíz de 3 sobre 2 menos 0,12 por 1/2. Ya va queriendo. Entonces, ahora podemos reescribir y decir que la fuerza R es igual a esta suma que nos estaría quedando, ya les digo, 120,84 newton sobre toda esta expresión, raíz de 3 sobre 2, menos 0,12 por 1/2, que en general todos nos queda 0,8, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces me quedaría 120, a ver, vamos a ver, 120,84 dividido 0,8. Y ahí tengo 151,05. Sí, aproximadamente esto va a estar dando, ¿sí?
depende de cómo hayan redondeado, cómo hayan sacado, aproximadamente 150 newton. ¿Sí? Aproximadamente vamos a decir que esta fuerza resultante nos queda en unos 150 newton, 149, algo, 150,1, pero depende de cómo hayan, de cuántos decimales, de cuántas cifras significativas puedan usar, pero va redondeando, nos queda en eso. Entonces, acá que nos pide el enunciado, dice, valor de la fuerza resultante en newton, 150 newton. Valor de la fuerza de rozamiento en newton, dijimos que F sub I es igual a ¿cuánto? Seno de 30 grados por la fuerza que esta fuerza ahora la sacamos como 150 newton. Como dijimos que el seno de 30 es lo mismo que decir un medio, esto nos queda aproximadamente en 75 newton, ¿sí? Y ahí estaría nuestra fuerza en I. Entonces tenemos que la fuerza normal, el módulo de la normal va a ser igual al módulo de la fuerza en I, que es de estos 75 newton, más el peso, que es 980 newton. Y esto me da un total, ¿sí?, de, ya les digo, la fuerza normal, 1055 newton, ¿sí? 1055 newton, ¿sí? Aproximadamente. Si yo hago la normal, la multiplico por el coeficiente de rozamiento, que es 0,12, perdón, voy a tener que la fuerza de rozamiento, que es igual a estos 1055 newton por 0,12, que es mi coeficiente de rozamiento, va a ser igual a 126,6 newton aproximadamente, ¿sí? Pero más o menos ese sería todo el mecanismo de resolución del problema. Espero que les sirva. Hasta luego.